Hola, soy Carlos Espósito y estoy aquí en Euromúsica Fersan, en los cuarteles generales de Mapex Ibérica. Y estamos aquí para ver lo nuevo de Mapex, de la gama de iniciación, que es la gama Comet, que viene con unas cuantas características nuevas, como las 9 capas de álamo, el borde Sonic Clear, que es el mismo que llevan todas las demás gamas de la marca, y una serie renovada de herrajes completamente nueva. Así que vamos a ver qué es lo que trae de serie las cajas de la Comet. Bueno, vamos a ir abriendo las cajas de la Comet, siempre con un cúter, siempre supervisado por un adulto y siempre las manos fuera del camino de la hoja, por favor. Bien. Aquí lo que nos vamos a ir encontrando en la primera caja van a ser los platos, para empezar. Estos platos son de una aleación bastante más dura de lo que venía anteriormente con las gamas de iniciación. Suena mejor y aguantan bastante más. Y tienen que venir, como digo, para empezar a tocar ya. Lo siguiente que nos vamos a encontrar van a ser ya los cascos, con el ton de 10 pulgadas, en el Indigo Blue en este caso, que es un sparkle súper bonito. La verdad es que en persona gana muchísimo más que en foto. El ton de 14 pulgadas viene con los aros y con los parches desmontados, pero en estas cajas tiene que venir absolutamente todo lo necesario. Todos los parches, todos los platos, todos los tornillos, el hardware, todo tiene que venir. El bombo de 20 pulgadas, que trae su espacio para los holders de los toms individuales y de nuevo todo lo necesario, los parches necesarios y el aro acabado en el mismo Indigo Blue, que siempre es un detalle bonito. Y además todos los parches de la serie Remo UC. Bueno, vamos con la segunda caja. Y aquí va a venir tanto el tom de 12 pulgadas como la caja, está aquí en otra caja de cartón aparte, y todo el hardware necesario. Va a venir el sillín, los soportes, el pedal y toda la tornillería necesaria, tanto para montar el bombo como para todos los toms, incluido el 14, que viene, como hemos visto, con los parches desmontados. Todo tiene que venir aquí dentro. Y en este caso, tornillos, sillín, soporte de plato. Aquí es donde viene la caja, que tiene que venir ya lista para la acción, con su parche UC, sus cordones y todo. Y aquí no solo vendrán las patas del base, sino que además nos viene un par de baquetas para poder tocar. Como digo, tiene que venir todo lo necesario para empezar a tocar. El pedal de bombo, el resto del hardware. Pues vamos a empezar a montar nuestra batería. Vamos a empezar por el bombo, que es un poco lo más aparatoso. En este caso vamos a empezar sacando parches, vamos a empezar por cualquiera de los dos, porque vienen los dos sólidos, ¿vale? Si vienen sin agujero. Así que vamos a empezar por el parche batidor, que es el que tengo de esta cara. ¿Por qué lo sé? Porque las patas están en el otro lado. Y como soy un tío maniático, voy a hacer coincidir el logo con los holders del bombo. Y aquí están todas las garras con los tornillitos y una llave de afinar. Así que ahora colocamos el aro con cuidadito de que quede bien. Aquí otra de las manías mías, y esto ya es estético, es hacer que quede debajo la junta del acabado de... Y ya es cuestión de ir colocando de una en una, todavía sin apretar nada, solo con los dedos, porque una de las cosas más importantes a la hora de poner un parche es el primer paso. Mi método es súper sencillo. Aprieto en el centro del parche, le saldrán arrugas y lo que voy haciendo es quitarlas a base de apretar. Sin pasarse, simplemente eliminando arrugas. Al ser un parche transparente
Si hay algo de luz, esto es mucho más fácil porque se ve a la primera. Y ahí queda un poquito. Ahí queda un poco. En un principio, hecho esto, ya debería quedar en una tensión bastante curiosa. Este sería un buen momento para, si queremos apagar el bombo, meter algo dentro, pero sin pasarse. Una toalla, un cojincito, algo por el estilo. Yo de momento no voy a poner nada. Es el momento del pro tip del día. Esto que estoy haciendo, si pongo una llave en el tornillo, pilla inercia y se acaba mucho antes. De nuevo, al principio, siempre con los dedos. Y teniendo cuidado de que el tornillo entre bien en la rosca. Porque si entra torcido y lo forzamos, puede ser que nos carguemos el tensor y eso es un problema. Ya va a ser exactamente el mismo proceso. Apretoncito en el centro y a quitar arrugas. Hasta el momento en el que vemos que desaparece. Y a partir de aquí ya podríamos elegir ponerlo un poquito más tenso, un poquito más suelto o lo que nos dé la gana, pero por lo menos nos aseguramos de que los parches están bien asentados. En el caso de que no lo estuviera, estaríamos deformando el parche muchas veces por uno de los dos lados y estaríamos teniendo que compensar mucho, tensando, y eso a lo que lleva es muchas veces pues a cargarnos el parche y obtener un resultado que no llega al potencial de lo que realmente ofrece esta batería. Vamos a seguir con el 14 pulgadas, que es el único otro elemento que requiere ensamblaje. En este caso viene con los dos aros puestos en el mismo lado, sujetos con 3 de los tornillos. El resto de los tornillos tiene que venir en esta bolsita que venía junto con los tornillos y las garras del bombo. Y estos tubitos de goma que vienen para simplemente pues proteger el tensor del aro, que no roce. Yo muchas veces los guardo porque los dejo en el baquetero y cuando me encuentro un soporte de plato que no tiene un plastiquete para proteger el plato de la rosca, por lo menos tengo esto. Bueno, en este caso pues es probable que venga algún tornillo de más por si se nos pierde, que a veces pasa, se sueltan, se caen y tal. Pues bueno, en este caso venía un tornillo de sobra, lo cual siempre viene bien. Vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos colocado el parche, vamos a afinarlo de nuevo. Mismo proceso. Se queda bastante parecido. Voy a comprobar que el de abajo está un poquito más agudo, que es lo que a mí me gusta. Y ya está afinado. Ahora vamos a colocarle las patas. Yo en este caso siempre lo hago al revés. Coloco el toma al revés, es mucho más eficiente. Cojo las patas, que tienen un peso y una robustez bastante contundentes para el tipo de gama que es. Normalmente siempre solían venir unas patas un poquito más endebles, en este caso no. Esto es muy robusto. Y ahora la idea es luego, a la hora de colocarlo, ir manejando una pata cada vez, de forma que vamos nivelando el toma a nuestro gusto, poniéndolo a nuestra altura. Y en este caso, por eso lo de las manías, yo utilizo mucho la pata que queda dentro, primero porque es mucho más fácil colocarlo así dentro del set, y luego aparte con esto muchas veces logro controlar cierta inclinación si quiero que el tom la tenga hacia mí o no. Ahora vamos a darle un repasito a los otros dos toms, porque en toda mi vida, en mi experiencia, siempre que llega un tom de fábrica, una caja de fábrica, es mejor revisarlo, porque muchas veces entre el proceso de ensamblaje, el proceso de empaquetado, el transporte, los cambios de temperatura, los cambios de ambiente, siempre pasan cosas. Entonces muchas veces nos encontramos algo como esto que está ultra agudo, ¿vale? Y a mí no me gusta especialmente. Entonces yo prefiero, para empezar, volver un poco hacia abajo y en muchos casos empezar de cero.
a ver hasta dónde tengo que soltarlo, por lo mismo, porque quiero asegurarme de que, al menos a partir de ahora, el parche esté colocado de forma uniforme. Es importante lo de apretar en el centro, porque si no lo hago, la tensión de un tornillo va a afectar al resto del parche, ¿vale? Y no me va a dejar ver cómo estoy nivelándolo. En el momento en el que yo hago así, estoy restringiendo cómo afecta lo que yo hago en un tornillo a justo lo que tiene enfrente. Entonces es mucho más fácil ver realmente si las arrugas son de ese lado, por falta de tensión de ese lado o del posterior. Y eso ya es otra cosa. Voy a subirlo un poquito. Suficiente. Vale. Mismo proceso con este. Rápido, rápido, rápido. Cuando te encuentras una diferencia de intervalo tan grande, es para mí preferible empezar de cero, porque eso significa que algo raro ha pasado ahí desde el principio, y prefiero tardar un minuto más en hacerlo bien y se queda ya bien hecho para siempre. O, como decía el jefe, mide 2 veces, corta una. ¿Magia? No, ciencia. Vamos a hacer rapidito el 12, que puede que le pase algo del estilo. Sí, está en el mismo tono que el 10. Ya. Vale, vamos a empezar a desembalar el hardware. Vamos a empezar por el soporte de plato, que es bastante más potente. Las palomillas son bastante mejores, el tubo es más grueso, toda esta parte de aquí también es bastante más potente. La palomilla es un poquito más potente que antes, eso segurísimo. Vamos a ponerle la maza. En este caso el pedal también lo han mejorado muchísimo. La plataforma es más potente, la pinza de aquí también, y todo el sistema parece bastante mejor hecho. Y aquí, de hecho, esta parte mola un montón. Esto hay muchas veces que hay gamas de iniciación que no lo llevan, ¿vale? Y es en este caso la parte que une el muelle al resto del pedal. Tiene aquí un pequeño, no es exactamente un rodamiento, pero es una pieza que hace de rodamiento y que hace que el pedal funcione bastante mejor. Entonces aquí, a base de llave de afinar, colocamos la maza en su sitio y listo. También trae aquí un pequeño ajuste, esto hay que colocarlo bien así, un pequeño ajuste para el ángulo de la maza. ¿Okay? Se puede quitar este tornillo de aquí, volver a ponerlo en uno de los otros agujeros y así modifica qué ángulo tiene la maza. A mí así personalmente me gusta bastante. Lo probaremos con el bombo. Sigamos con el sillín. Es un sillín básico, sencillito, pero que cumple su función perfectamente. Pequeño apretón. No hay que tener miedo, siempre va a quedar un poco suelto, ¿vale? Por el tipo de sistema. Sillín movidito, funcional. En el peor de los casos, como mínimo, nos da para empezar a tocar y poder tener algo que funcione. En el mejor de los casos, tenemos un sillín que prácticamente no ocupa nada y que en esos casos de necesitar un equipo mínimo que me quepa en una mochila, hay veces que me lo llevo y funciona perfectamente para tocar, ¿vale? Los dos con un sistema de bola, que esto es súper importante también y es una función que merece mucho la pena. Vienen con memoria para acoplar, vienen con el sistema NL, como en todos los tonos de Mapex. En las gamas altas vienen hexagonal, pero estos son redondos, pero sí que viene con un sistema de bola, con lo cual lo podemos colocar en el ángulo que nos dé la gana. Y eso es algo muy, muy positivo. De nuevo, ocupa poco, pero es muy funcional. De doble pata, ¿vale? Con unas palomillas francamente buenas. Y que va a cumplir perfectamente. Por último, pero casi lo más importante de todo, el soporte de hi-hat. Y esta es mi forma de hacerlo. Primero el pedal en el suelo y luego el trípode hasta abajo, para que quede todo bien apoyado y bien nivelado en su sitio. Como digo, lo han mejorado muchísimo. Tanto
lo que es la robustez del propio soporte, o sea, todas las patas son mucho más rígidas, las palomillas son mucho mejores y más fáciles de manejar. Esta pieza también la han mejorado un montón. Y el tacto del pedal también, o sea, todo lo que es el muelle interno ahora es mucho más potente de lo que era antiguamente. No era un mal soporte, solo que este es francamente bueno, sobre todo para el tipo de gama que es, en la que muchas veces nos encontramos soportes francamente malos. Esto tiene calidades prácticamente de gama media. Bueno, ya que tenemos el soporte, vamos a echarle un vistacito a cómo está la caja directamente del paquete. Lo curioso es que viene bastante afinada ya de serie, ¿vale? Lo cual es una grata sorpresa. En el caso de que no, es seguir un proceso parecido al anterior. Pero vamos a empezar por abajo. Aquí en el parche bordonero es súper importante no intentar apretarlo demasiado, ¿vale? Porque es un parche muy fino y muchas veces te encuentras con que se intenta apretarlo de más buscando algún efecto y llega un punto en el que no puedes apretarlo más y lo único que estás haciendo es deformarlo. Entonces, con que ofrezca un poco de resistencia pero esté bastante tenso, a mí me funciona. Y lo único que hago yo normalmente es comprobar a vista, ¿vale?, a ojo, que esté nivelado, que no haya algún tornillo más levantado que otro. Por ejemplo, en este caso, pues veo que esta parte de aquí del aro está un poquito más levantada que esta. Entonces ya puedo corregir yo a ojo, apretar de un lado, aflojar de otro, simplemente porque quiero que el aro esté yendo hacia abajo de una forma uniforme. De nuevo, para no deformar el parche. Y además hay que tener en cuenta, y esto lo digo también, es muy importante saberlo, que en los cascos de caja, en la parte de abajo, justo por esta zona, lo que es el borde viene rebajado. En el caso de la madera está lijado de forma que tiene una pequeña depresión ahí para aumentar la respuesta de los bordones. Entonces hay que contar con ese efecto óptico también. Pero aquí yo lo veo claramente, está un poquito más arriba que de un lado que de otro, se corrige, aquí no pasa nada. Cómo de tenso tiene que estar es una cuestión de qué vamos a hacer con la caja, ¿vale? No hay una metodología fija, o mejor dicho, no hay una fórmula fija, hay una metodología, que es tener en cuenta que el parche tiene que tener suficiente tensión como para obtener un sonido de los bordones, pero tiene que también poder vencer hacia abajo con la columna de aire que empujamos al atacar aquí arriba, ¿vale? Cuanto más tenso esté, mucho más difícil será moverlo y más fuerte tendremos que pegarle para que empuje el aire hacia abajo, empuje los bordones y los bordones vuelvan. Vamos con el parche de arriba. No me disgusta, pero voy a apretarlo un poquito más. Por ahí puede estar. Vamos a ver qué tal. Y aquí viene la tensión de los bordones. Mi norma es la siguiente y es, si ocurre esto, y es que los bordones empiezan a hacer por sí solos, está demasiado tenso. Así que empieza a aflojar hasta que deja de hacerlo. Y a partir de ahí ya puedo empezar a tensar un poco más, sin pasarme, puedo subir un poco de arriba, puedo tensar un poco más abajo. Y ya nos aproximamos a un rango que a mí me gusta bastante más. Incluso puede beneficiarse de apretarlo un poquito más abajo, por lo mismo que he dicho. Una cuestión de qué sonido quiero, a qué volumen voy a tocar, qué respuesta quiero que tenga. En este caso no hay que tenerle miedo a apretar y aflojar tornillos, pero siempre hacerlo con un poco de cuidado e intentando prever el resultado y ver qué obtenemos cuando lo hacemos. ¿Vale? Y ya tenemos un sonido bastante decente para empezar. Bien, vamos a empezar ya directamente a montar la batería. A la hora de sacar las patas del bombo, yo tiendo a hacer esto, apoyar el bombo sobre una de las caras, manejar las patas y luego voltearlo. ¿Por qué?
porque antes o después tu espalda empieza a decirte que lo de cargar bombos en cuclillas no está bien. Y ahora, el tema de las picas de las patas. Hay que tener cuidado, ¿vale? Yo las utilizo, pero simplemente lo justo para que no se escape. Ha quedado bastante bien, ya es cuestión de poner el pedal. Y el siguiente pro tip es este. Si cuando aprieto el pedal de aquí tiende a irse hacia un lado, es porque está demasiado hacia uno de los lados del aro del bombo, así que suelto, corrijo y voy probando hasta que se queda en el sitio. Y no es una cuestión estética, es simplemente para que no se deforme el aro del bombo y porque además cualquier tirón que hagamos del aro del bombo en cualquiera de los sentidos va a estar mermando un poco nuestro sonido. Por eso también me aseguro de que quede recto, más o menos nivelado, a la hora de colocar tanto las patas como el pedal. Para no equivocarme, pues muchas veces yo cojo un rotulador, hago una marquita aquí y la sigo cada vez que voy a montarlo. Podríamos apagarlo un poco, pero en este caso no me disgusta, incluso puede que tensando un poco uno de los dos parches termine funcionando mucho mejor. Pero vamos a seguir por los otros. Este aquí, no por ninguna manía específica, sino porque me quedan las palomillas fuera para poder manejarlo. Y como mínimo está todo presentado en su sitio a falta de colocar los platos. Una de las cosas que yo hago para que no me estorben unas patas con otras es utilizar el soporte de caja de esta forma. De esa manera se estorba mucho menos con las patas del hi-hat o de cualquier soporte que yo quiera poner por ahí. Ahora sería el momento de regular un poco la altura de los toms a base de modificar las memorias, regular esto tal y como había dicho antes, haciendo una palomilla primero, por ejemplo puedo hacer así, sujetarlo en el sitio, suelto las demás hasta que caen en el sitio y no tengo que andar cogiendo el tom en peso ni nada por el estilo. En el caso de que no venga marcado cuál es el plato de arriba o el de abajo, normalmente el más pesado suele ser el de abajo, así que es cuestión de ver cuál es más agudo. El que es más agudo es este, ese es el más pesado, así que es el que voy a poner abajo. Funciona. Vamos por el Crash 16, que al solo tener un plato prefiero colocarlo aquí y que haga la función de Crash y de Raid al mismo tiempo. Y siempre hay que tener cuidado con las palomillas, porque cuando ocurre esto hay una alta probabilidad de que rueden debajo del bombo, entren en un portal interdimensional y nunca vuelvas a verlas. Bueno, en conclusión, la gama Comet trae todo para empezar a tocar y a unas calidades bastante potentes. Son herrajes que yo me llevaría a trabajar por ahí, son herrajes que yo me llevaría especialmente para que no pese demasiado pero que cumpla bien la función. El acabado de los cascos está perfecto, la apariencia es bastante brutal y el sonido, pues la verdad es que, en fin, es cuestión de probarlo. Pues sí que han mejorado los platos.